Bienvenidos al canal de Emisarios Unidos da Luz. Si te gusta esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora, comencemos con la historia. Mis padres eran cristianos temerosos de Dios que intentaron inculcarnos la misma piedad a nosotros, sus hijos, alentándonos a la oración regular y a la asistencia a la iglesia. A pesar de su afán por inspirarme un espíritu reverente, cuando era adolescente vacilé en mi resolución de vivir una vida devota y de oración, priorizando en cambio a mis amigos, cuyo credo autodefinido defendía la libre expresión personal, sin importar si ese individualismo contravenía los mandatos y leyes morales de la sociedad. Bajo su influencia, comencé a dudar y a ignorar todo lo que mis padres me habían enseñado sobre Dios y los méritos de vivir una vida virtuosa, a medida que gradualmente adoptaba los principios y las perspectivas limitadas de mis amigos. Al aceptar su plan de vida, la línea que antes estaba bien definida entre lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral, empezó a desdibujarse y no pasó mucho tiempo antes de que tomar drogas, abusar de mujeres, faltar a clases y otros hábitos destructivos se convirtieran en parte de mi rutina diaria. Al convertirme en una persona que ni yo ni mis padres podíamos reconocer, de vez en cuando reflexionaba sobre lo dramáticos que habían sido los cambios en mi carácter. Sin embargo, por más evidente que fuera para mí que poco a poco estaba cerrando la puerta a Dios y a la inocencia que deseaba profundamente preservar, mi deseo de aceptación dentro de mi grupo de iguales a menudo superaba cualquier recelo que pudiera tener sobre esos cambios. Cada vez más y a pesar de las advertencias de mis padres, me sentía atraído hacia el mundo de mis amigos, un mundo de travesuras, desafío e indiferencia. A medida que las insidiosas ramas del mal comenzaron a invadir, ramificarse y atrapar mi alma, el incumplimiento de las leyes y los principios que entonaban o incluso aludían a edictos morales, acciones que realizaba para ganarme el favor de mis amigos, se convirtió en algo que me resultaba emocionante y que a veces instigaba. A medida que mi personalidad cambiaba, también lo hizo mi forma de vestir y la frecuencia con la que asistía a la iglesia disminuyó, ya que hice del pasar tiempo con mis amigos mi prioridad. A medida que el niño de la pureza se convirtió en un recuerdo lejano, mi creciente alejamiento de la persona justa que una vez fui intensificó mi conflicto interno, haciendo difícil ignorar la persistente culpa, y el anhelo en mi corazón de experimentar una vez más la sensación de paz e integración del yo que la fe y la observancia religiosa habían conferido una vez. Sin embargo, por más abatido que me sentía a menudo, todavía resistía el impulso de regresar a esa vida de piedad hasta que llegué a estar tan en desacuerdo con mi yo más profundo y sabio que, con el tiempo, tanto a mí como a mi familia les parecía que no era más que un espectro. Por mucho que me gustaría decirles que, a partir de ese momento, cambié mi vida gracias a la dedicación y la determinación, el patrón que había establecido para mí misma continuó hasta la edad adulta. Como mujer profesional, busqué consuelo efímero en la compañía sexual y en hábitos nocivos para hacer frente al estrés y llenar el vacío dejado por mi fracaso, ya fuera por terquedad o por complacencia, para armonizarme con mi ser más profundo a través de la oración, en un esfuerzo por integrar una dimensión espiritual en mi existencia, por lo demás secular. Al percibir mi profundo descontento, mis amigos y mi familia expresaban sus preocupaciones de vez en cuando, instándome a abandonar los hábitos que no servían a mi mayor bien y a recurrir a Dios a través de la oración y la observancia de rituales. A pesar de sus esfuerzos por convencerme, ignoré sus sugerencias, así como los suaves empujoncitos que recibía de mi intuición. El día de mi EGM, me estaba preparando para irme a trabajar cuando me desplomé en el suelo tras perder repentinamente el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, inmediatamente me di cuenta de que estaba viajando hacia una luz tenue pero distante, una especie de estrella, que parecía brillar gradualmente a medida que me precipitaba hacia ella a la velocidad del rayo. Aunque no estaba seguro de lo que estaba sucediendo, sabía, en mi estado de conciencia intensificado, que estaba fuera de mi cuerpo y avanzando hacia un destino que existía no solo más allá del mundo físico, sino más allá del universo del tiempo y el espacio en sí. Mientras viajaba por el túnel, me di cuenta de que un ser no físico apareció de repente ante mí. El ángel o ser de luz, cuyos rasgos desafían la descripción, me comunicó telepáticamente que iba a ser mi guía y compañero durante mi excursión a través del túnel y durante mi exploración del reino infernal en el que de repente me encontré. Mientras era asaltado por olas de calor abrasador, eché mi mirada sobre el paisaje de ese enigmático dominio para contemplar torrentes de magma ardiente que corrían por el páramo estéril y abrasadores arcillos de fuego que azotaban el cielo. Desde un lugar cercano a mí, escuché los gritos de las almas angustiadas que estaban siendo sometidas a una perdición adaptada en naturaleza y severidad a los pecados particulares que habían cometido y a la profundidad de su efecto en el alma.
Con una mezcla de terror y curiosidad en ese lugar de dolor implacable, vi dentro de las llamas el sufrimiento indecible que soportaban esas almas acosadas, castigadas por sucumbir a la codicia y el egoísmo, o por el sufrimiento que habían infligido a otros con su insensibilidad. Para mi consternación, presencié dentro de las profundidades del pozo de fuego, el tormento infligido a esos pastores una vez reverenciados, como restitución por su maldad y falta de compasión. Grité de horror y consternación mientras escuchaba el coro de sus angustiados lamentos y sus súplicas de misericordia y absolución, en ese reino donde las llamas inextinguibles no ofrecían misericordia. A medida que el castigo perpetuo e intenso penetraba en las profundidades del alma, cada momento en el inframundo se sentía como un eón de tormento para aquellos que lo padecían. Contemplar las expresiones angustiadas de esas almas sufrientes me hizo llorar, y más aún ser consciente del terrible destino que aguardaba a quienes luchaban con la adicción sexual y la adicción a las drogas. Mientras avanzaba por el paisaje infernal, fui testigo de las expresiones angustiadas de esas almas malditas atormentadas por los gritos agonizantes de aquellos a quienes habían agraviado mediante actos de violación y tortura. Con la exoneración siempre fuera de su alcance, observé cómo los grotescos demonios que presidían a los condenados sonreían amenazadoramente, deleitándose en un placer sádico mientras provocaban la agonía y el tormento que se desarrollaban ante ellos. El tiempo no tenía sentido en el abismo y las almas que estaban confinadas dentro de sus límites estaban condenadas a pasar la eternidad repitiendo el mismo ciclo de dolor y arrepentimiento con absoluta claridad de sus malas acciones. Al hacer mía su angustia, decepción y desesperanza, pude sentir oleadas de dolor y compasión invadiéndome, y más aún al reconocer que mi alma no era más pura ni más virtuosa que muchas almas con las que me encontré en mi exploración del inframundo. Mientras lamentaba mi probable internamiento, el ángel que me había estado guiando por el infierno de repente me dijo que era hora de regresar a la tierra y que todavía no era mi hora. Me dijo que se me estaba dando una segunda oportunidad para arrepentirme, y advertir y anunciar al mundo que el infierno es real y que es mejor evitar la eternidad. Habló de la rama de olivo que Dios me extendió y del deseo de Dios de que me convirtiera en su portavoz de advertencia para el mundo. Luego, de repente, estaba de nuevo en mi cuerpo en una cama de hospital. El tiempo que pasé en el infierno sirvió como recordatorio de que nosotros, como humanos, siempre debemos ser conscientes de las repercusiones de nuestras acciones en nuestras almas y en los corazones, mentes y almas de los demás.